Buenos días. Vamos a ver en un primer lugar cómo realizar un análisis descriptivo de una variable cuantitativa discreta y por tanto utilizaremos metodologías de datos no agrupados. En un primer lugar vamos a hallar la tabla de distribución de frecuencias. La tabla de distribución de frecuencias con datos no agrupados no se puede hacer directamente con las técnicas de análisis de datos directos de Excel, porque siempre nos lo va a agrupar en intervalos. Y en este caso lo único que nos interesa saber es el número de veces que una familia ha contestado que tiene una línea telefónica, tiene 2, tiene 3, así hasta 5, que es el número más alto. De hecho, antes de calcular la distribución de frecuencias necesitaríamos saber qué valores son los que toman los datos y para ello lo mejor que podemos hacer es ver cuál es el dato mínimo con la fórmula mínimo de y marcamos todos los datos que tenemos. El mínimo es 1, una línea telefónica, y el máximo lo haremos de la misma forma, pero con la fórmula max. Max de los datos. El número máximo de líneas telefónicas dentro de la muestra a la que hemos preguntado es 5. Eso quiere decir que los datos de la variable número de líneas telefónicas, ya sabéis que lo denotamos con una X minúscula y una I en subíndice, voy a poner guión I, pero lo que significa es que la I es el subíndice, tendremos 5 datos. 1 puede tener una línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas o 5 líneas. Vale. Para hacer la tabla de distribución de frecuencias, lo siguiente que necesitamos son las frecuencias absolutas, que se denotan con una N minúscula y el subíndice I. La frecuencia absoluta no es más que el número de familias que han contestado que tienen cada uno de los números que vemos aquí, ya sea una línea telefónica, 2, 3, 4 o 5. Vale, ¿cuántas personas han contestado que tienen una línea telefónica? Podríamos irlas contando, mirando en este listado, o utilizar la fórmula de Excel, contar si, que solo nos cuenta los datos que cumplen una determinada condición. Entonces, marcamos una vez más todos los datos que tenemos y dentro de este listado queremos que nos cuente todos los que cumplan la condición de ser un 1. ¿Vale? Como voy a arrastrar hacia abajo esta fórmula para que luego me cuente los que tienen un 2, un 3, un 4 y un 5, debo bloquear el rango, es decir, la situación de los datos. Para bloquearla y que al bajar hacia abajo no me cambie, me cambiaría A3 a 439, es decir, bajaría una posición. Si sigo bajando hasta el 3, me bajaría 2 posiciones, con lo cual al final hay datos que no me estaría teniendo en cuenta. Y si quiero que los tenga en cuenta, debo bloquearlo. Y para bloquearlo utilizo los símbolos de... que le he dado. Le tengo que poner dólares delante de A y delante de 2. Esto si lo hacéis con un PC es muy cómodo, podéis utilizar la función F4, ¿vale? Y una vez que ya tenemos bloqueado, ya puedo simplemente hacer doble clic o arrastrar hasta aquí, ¿vale? Entonces tengo el número de unos es 82, el número de doses es 100. Fijaros que al ir bajando hacia abajo, aquí me está mirando de 4, aquí de 5, aquí de 6, de 7 y de 8, que son estos valores. Así que aquí me ha contado el número de unos, aquí me cuenta el número de doses y así sucesivamente. El número total de datos, que se suele llamar con una N mayúscula,
en este caso es la suma de las frecuencias absolutas. 437. Que lo que también podríamos hacer es decirle que nos cuente el número de datos que hay aquí. Vale, estas son las frecuencias absolutas. La siguiente columna de la distribución de frecuencias son las frecuencias relativas, que se denotan con una F minúscula y luego el subíndice I. Que el subíndice I lo único que nos está diciendo es si nos estamos refiriendo al primer dato, al segundo, al tercero, al cuarto o al quinto. Las frecuencias relativas se pueden calcular en porcentaje o en tanto por uno, las vamos a poner en porcentaje, y es que representa 82 con respecto al total de datos que tenemos, ¿vale? Que son 437. ¿Qué porcentaje es eso con respecto al total de datos que tenemos? Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir 82 entre 437. Este 437 también lo voy a dejar fijo para poder arrastrar la fórmula. Lo voy a poner en porcentaje y le voy a añadir 2 decimales. Y ya tenemos cuál es el porcentaje que representa cada uno de los números, ¿vale? En el caso 2 representa el 22,88% y 3 líneas telefónicas pues representaría un 17,39%. Bueno, nos han salido muy similares, a veces sale más diferencia entre los datos, pero en este caso nos han salido muy similares. Ahora vamos a calcular las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Vale? Las frecuencias absolutas acumuladas no es más que ir sumando las frecuencias absolutas. ¿Vale? Para el caso 1, la frecuencia absoluta acumulada nos dice cuántas familias tenían una línea o menos. O sea que en este caso siempre para el primer dato va a coincidir la frecuencia absoluta acumulada con la frecuencia absoluta. En el segundo dato ya lo que estamos diciendo es cuántas familias tienen 2 o menos líneas telefónicas. O sea que lo que hacemos es sumar el dato que teníamos ya acumulado más el número de familias que tienen 2 líneas telefónicas. Vale, esto nos permite arrastrar la fórmula y entonces en este caso 258 familias tienen 3 o menos líneas telefónicas. Es decir, he sumado 82 más 100 más 76. El último dato, para el último dato siempre va a coincidir con el número de individuos a los que hayamos consultado, que en este caso eran 437. 437 familias tienen 5 o menos, porque era el número más alto, 5. Fijaros que tienen que estar siempre los datos iniciales ordenados para que tenga sentido. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, por eso la distribución de frecuencias, cuando queremos hacerlas acumuladas, solo se puede utilizar ya variables cuantitativas discretas, porque si son continuas, al final tendríamos solo un dato de cada uno, entonces no tendría mucho sentido. Por eso se agrupan en intervalos, lo veremos posteriormente. Y con variables cualitativas ordinales también lo podríamos hacer. Es decir, con las que tienen un orden. Por ejemplo, nivel de estudios. Pues podríamos decir cuál es el número de personas que tienen bachiller o menos. O cuál es el número de personas que tienen un título universitario o menos. ¿Vale? Por último, para la distribución de frecuencias, tenemos las frecuencias relativas acumuladas, que se designan con una F mayúscula y el subíndice I, y que se calculan, igual que aquí, sumando las frecuencias relativas. Entonces, en el primer caso siempre va a coincidir con la primera. En el dato 2 va a ser lo que llevemos acumulado del dato 1 más la frecuencia relativa del dato 2. Esto lo arrastramos. Y el último dato siempre va a ser un 100%. ¿Vale? De hecho, si sumamos las frecuencias relativas, suman 1. Si lo pasamos a porcentaje, suman 0. Y esta sería nuestra distribución de frecuencias, a partir de la cual podemos hacer los gráficos o podemos calcular, bueno, aquí he puesto un 2 porque considera que la n minúscula es igual a la n mayúscula. Voy a quitarlos. Voy a quitarle el formato tabla para que desaparezcan
estos índices. Vale, a partir de la tabla podríamos hacer el gráfico y podríamos ir calculando las distintas medidas de estadística descriptiva. ¿Vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser el gráfico. Para hacer el gráfico, ya sabéis que cuando tenemos datos no agrupados, los gráficos que se pueden hacer son el diagrama de barras y polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias se puede hacer con acumuladas y no acumuladas. En este caso lo vamos a hacer con las no acumuladas, para que veáis cómo se haría. ¿Vale? Para hacer el polígono de frecuencias no acumuladas, utilizamos también el dato NI, que es el de la frecuencia absoluta. O lo podemos hacer, si queréis, con la frecuencia relativa. ¿Vale? Yo creo que lo vamos a hacer con este dato. Entonces, le damos a insertar y como gráfico recomendado vamos a poner el gráfico de barras. Fijaros aquí, es muy importante que os fijéis en que, como los datos son números y tienen significado, en caso de que no tuviéramos ningún dato con el 3, tendríamos que añadirlo en la tabla con un 0, ¿vale? Para que nos dejase la misma distancia entre los números. Es verdad que en el gráfico de barras Excel no hace mucho caso, ¿vale? Está utilizando los números como si fuesen, podrían ser palabras directamente, podría ser una variable categórica nominal, ¿vale? Simplemente nos está mirando el número de datos que tenemos de cada caso. Si le añadimos el dato para hacer el gráfico del polígono de frecuencias, añadimos otra serie que tenga los mismos números. Este era el nombre. Aquí no, los valores. Le ponemos estos números, nos lo pone al lado, ¿vale? Pero nosotros lo que queremos es que esto sea una línea porque queremos dibujar el polígono de frecuencias. Entonces, para ello, le damos a cambiar tipo de gráfico y aquí nos permite decir qué queremos. Entonces, el primer caso hemos puesto columnas, está bien, y en el segundo vamos a poner una línea. De forma que ya tenemos el polígono de frecuencias y aquí tenemos el gráfico de barras. Vamos a ponerle aquí la etiqueta para ver qué son las frecuencias absolutas y esto es el número de líneas. Para ello, en diseño rápido es lo más rápido. Para hacerlo necesitamos que sea con etiquetas aquí. Y entonces aquí el título del eje va a ser frecuencias absolutas. Podríamos haber hecho en correlativas, que queda muy bonito porque es en porcentaje. Y el título del eje es número de líneas telefónicas. Esto lo borramos porque no está aportando nada. Y lo único, pues si le queríamos poner un título, que en agregar elemento de gráfico le podemos decir que queremos un título. El título podría ser diagrama de barras y polígono de frecuencias. Muy bien. En el siguiente vídeo calcularemos los distintos estadísticos descriptivos.